Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. La primera constatación es que el historiador acepte como un hecho evidente que los primeros cristianos estaban totalmente convencidos de que Jesús había resucitado. Si el historiador no parte de ese convencimiento que no sabe explicar, ni yo tampoco, no se puede explicar históricamente lo que viene después. El cristianismo parte de la creencia firme en la resurrección. Y eso lo dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 al 19, que dice: y si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vacía es nuestra predicación. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento de una conferencia de nuestro buen amigo Antonio Piñero, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, hablando de esos orígenes del cristianismo. Esta es la razón por la que hemos venido al lugar en donde nos encontramos, la ciudad de Córdoba. Estamos en esta sala capitular maravillosa del antiguo convento de Oribe, en el marco de una exposición que está teniendo lugar hasta el próximo 15 de marzo aquí en la capital cordobesa, llamada Cambio de Era, Córdoba y el Mediterráneo cristiano. Es una exposición en donde se aborda uno de los hechos históricos más impactantes. Desde luego que ayer lo comentábamos con algunos compañeros de Radio Córdoba. Yo no creo que hubiera un cambio, ¿no? El primer año, ¿no?, de la era cristiana, un cambio realmente factible, visible, ¿no?, para los contemporáneos. Pero sí que la llegada del cristianismo, sobre todo en el siglo II, cuando nace el cristianismo tal y como lo entendemos en la actualidad con San Pablo, ahí hubo un montón de cambios, ¿no? Una serie de cambios que han perpetuado y han marcado un poco la historia de nuestra cultura occidental, ¿no? Ya sea cristiano o no, absolutamente todo. El hecho de que estemos haciendo un programa donde estamos, la división del calendario, las festividades, nuestras tradiciones, absolutamente todo está encaminado un poco en ese sentido. Y este va a ser solo uno de los muchos temas que vamos a tratar en este programa de Ser Historia aquí en la cadena Ser, en el que, como siempre, intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir, estamos en el marco de esta exposición Cambio de Era, Córdoba y el Mediterráneo cristiano, que se puede ver en la ciudad de Córdoba hasta el próximo 15 de marzo. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Córdoba, que está haciendo que este programa, este sueño, ¿no?, de hacer un programa aquí en la capital cordobesa sea una realidad. Vamos a hablar de personajes que incluso, a pesar, ¿no?, de ese eco musulmán, como la figura de Averroes, que aquí lo hemos traído como siempre en nuestro Playmobil de Averroes, marcó también un poco el destino de la historia de Córdoba y, en definitiva, de la historia de España y también de la historia de Occidente. Vamos a hablar del Museo Arqueológico de esta ciudad, vamos a hablar, por supuestísimo, de la exposición, vamos a hablar de cómo impactó, ¿no?, desde el punto de vista económico, social, político, cultural, religioso, la llegada del cristianismo hace prácticamente 2 milenios. Y como me gusta siempre acabar estas presentaciones en programas que hacemos en estas salidas de Ser Historia, me gustaría pedir un aplauso muy cariñoso a todos los que nos acompañan en esta sala capitular del convento de Oribe, sobre todo para ellos mismos, por darles las gracias por acompañarnos en estos momentos, intentando, como siempre, hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias, Córdoba. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, crononauta,
bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Un placer auténtico en este lugar y en este epicentro de la cultura del Andalus y sobre todo alrededor de varios personajes que van a salir a colación y que marcaron un antes y un después en el mundo de la cultura. Además estamos en un lugar histórico, antes lo decía, ¿no? Esta sala capitular del antiguo convento de Oribe, en donde justo detrás de nosotros, arriba, está esa grieta que marca también otro hecho histórico, ¿no? El terremoto de Lisboa del año 1755. Tú y yo somos leoneses, tú y yo estudiamos en Valladolid. Acuérdate que una de las torres de la Catedral de Valladolid se tuvo que derribar precisamente por el terremoto de Lisboa, ¿no? O sea, y el impacto que tuvo este acontecimiento natural en la historia de España es increíble, y un día lo tendríamos que abordar, ¿no? Porque recuerdo que hay una serie de documentos de la época que nos hablan de cosas que sucedieron esos días bastante singulares. No me quiero ir por las ramas, Jesús, que me estoy enrollando como las persianas. El personaje, ¿no?, al que has pensado dedicar el cronovisor es realmente un personaje fascinante, ¿no? Averroes. Vamos a viajar al siglo XII para conocer a un filósofo, a un médico, a un astrónomo, a un sabio, no un polímata de la época. Y jurisconsulto también, se podría decir lo que dice era... el abogado, claro, sí. No podía ser de otra forma. Bueno, le estudié, efectivamente, como no lo voy a estudiar a Averroes, porque fue un adalid y un pionero en muchísimas materias. Desde luego, prácticamente no hubo nada humano y ajeno, nada humano y divino que le fuera ajeno, por eso, porque tocó todas las especialidades. Tú lo has dicho, era un polímata. Y es cierto que le gustó mucho la filosofía, la teología y, por supuesto, el derecho. Entre otras cosas, porque él ya venía de una familia de jurisconsultos. Tanto el abuelo como su padre fueron cadí. El cadí es el título que se da al juez de Córdoba. Por lo tanto, como un buen cordobés que se educa en una época muy concreta, porque ya el califato como tal no existía, pero sí estaba un poco lo que era el imperio almorávide, y él tiene pues un poco que subsistir gracias a sus conocimientos, gracias a su memoria prodigiosa, porque se sabía el Corán de memoria y se sabía muchísimas más cosas. Eso pues impresionaba, como no, a sus maestros. Y eso hizo que fuera ascendiendo poco a poco y que cuando llega la dinastía almohade, que es donde él prácticamente pues desempeña los cargos más importantes en la corte, donde es respetado, donde es admirado, donde demuestra todos sus conocimientos en matemáticas y sobre todo en medicina, uno de los grandes médicos, ¿no?, que se adelantó a varios acontecimientos que luego han sido asimilados, ¿no? Por ejemplo, como el que ha padecido de la viruela ya está inmunizado. Esto en el siglo XII era toda una novedad y él ya lo dijo en uno de sus escritos. Entonces, pues el intentar conciliar, y ese es un poco el caballo de batalla que tuvo Averroes, el intentar conciliar la filosofía con la teología, la fe con la razón, es lo que al final le hizo caer en desgracia. Entonces tuvo una etapa floreciente, una etapa esplendorosa en una Córdoba. No solo estuvo en Córdoba, también estuvo en Marrakech, en Marruecos, pero en una época de esplendor, que en ese esplendor almohade. Pero mira tú por dónde, al final sus ideas, precisamente porque sabía demasiado, es lo que le conlleva una serie de disgustos y cómo no, hasta un exilio, ¿no?, a Lucena. Así que este es nuestro personaje, un sabio integral, un sabio total, un sabio querido, pero también un sabio donde la envidia hizo que le juzgaran, precisamente aquí, en Córdoba. Y el que le juzgara, pues al final no salió bien parado y fueron sus últimos años, los más amargos, dentro de una vida bastante longeva, porque llegó a vivir hasta 72 años. Pero bueno, aquí estamos hablando de él y de los otros no hablamos. Eso te queda también un poco en el eco de la historia. Jesús Callejo, crononauta, tenemos preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 30 de abril de 1169. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me has traído? Que están hablando en árabe. Yo el árabe egipcio lo entiendo un poco, pero el árabe de donde estamos me parece que no se parece mucho, ¿no? ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos efectivamente en un palacio, en el palacio del califa, ni más ni menos que el segundo califa almohade, que es Yusuf I, como ha pasado en la historia, en el momento que conoce a Averroes. Le conoce gracias
a su maestro, a su amigo, Ibn-Tufail, Abentofail para los amigos, como también ya sabes que muchas veces se castellanizaban estos nombres árabes. Y es un momento clave, porque en 1169 él entra en contacto pues, con el que más manda, ¿no? No solo en Córdoba, sino también en el Magreb, que es este califa, Yusuf. Y estamos hablando del califa posiblemente más culto de todos los califas que hubo en esa época almohade. Y en este momento, por eso hemos venido, ¿no?, con el cronovisor, se hace una especie como de test psicológico, pero también intelectual. Evidentemente, lo que quiere el califa es saber si la fama de Averroes era tal, ¿no?, como le habían dicho. Y le hace una pregunta, una especie de pregunta trampa, porque va discutiendo con Averroes, en fin, distintos aspectos, como por ejemplo la eternidad de la sustancia de lo que están hechos los cielos, y hay un momento que le pregunta, dice, ¿el cielo ha existido desde siempre o ha sido creado? Entonces Averroes se le queda mirando y dice, cuidado, porque con lo que conteste a lo mejor me manda a decapitar. Entonces, como no sabe muy bien si realmente este califa tiene conocimientos de filosofía y de teología, él no contesta, él dice que no está capacitado. Pero en el momento que Yusuf le empieza a hablar de Aristóteles, le empieza a hablar de Platón, le empieza a hablar de distintos filósofos musulmanes, donde demuestra un conocimiento profundo de esto que estaba él preguntando, entonces Averroes se lanza al ruedo y dice, vale, entonces con este hombre puedo hablar. Y entonces le empieza a contar muchísimas cosas de Aristóteles. Desde luego, ya sabéis que él era uno de los grandes intérpretes, traductores de Aristóteles. De hecho, luego hace por lo que se llama los comentarios a Aristóteles, que es una de las obras más principales. Sí. Pero en esta conversación es importante porque los dos quedan subyugados, se enamoran uno del otro, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, hasta el punto que entonces Yusuf dice, Averroes es mi hombre. Cuando dice que es su hombre, no solo le nombra cadí de Córdoba, el cadí de Sevilla, y también, evidentemente, le convierte en el médico de la corte. Entonces, es un momento clave, un momento de esplendor, donde Averroes dice, esta es la mía, y donde puede manifestar y desarrollar con total amplitud y libertad todos sus conocimientos. Porque él ya, le precedía esa fama, ¿no?, de hombre sabio. Antes hemos comentado, ¿no?, algunas de las facetas en las que destacó. Siempre se ha comentado, siempre se ha hablado, ¿no?, de ese mundo musulmán tan sofisticado, tan intelectual también, ¿no? Y hemos, también desde Ser Historia, ¿no?, lo hemos reclamado en muchas ocasiones, ¿no?, que esos casi 800 años que estuvieron los árabes en España dejaron una profunda huella, y una gran parte de esa profunda huella es precisamente desde el punto de vista cultural y científico, ¿no?, también con muchos de los avances que había conseguido Averroes. Hombre, es importante ubicarnos geográficamente, tú lo has dicho, estamos hablando del siglo XII. Fíjate que el siglo XII, a pesar de que fue un momento de esplendor también en Córdoba, no fue el de mayor esplendor. El mayor esplendor fue con el califato, fue con Abderramán III, fue incluso con su sucesor, con Al-Hakam II, porque crea aquí una biblioteca esplendorosa de 400.000 ejemplares, 400.000 volúmenes prácticamente de todas las materias, todas, absolutamente todas, y incluso se traducían al árabe, pues cuando había alguna obra del latín o del griego, se traducía al árabe. Se hacía un poco como la biblioteca de Alejandría en su momento, ¿te acuerdas? Aquel que iba por Alejandría tenía que depositar un ejemplar, y si no lo depositaba se copiaba y luego él se llevaba el original. Aquí ocurrió algo parecido. Estamos hablando de 25 escuelas públicas, estamos hablando de 70 bibliotecas, la más importante es la que estaba en el Alcázar de Toledo. Entonces, fue una época de esplendor. Por desgracia, Almanzor, que era, en fin, muy radical y muy fanático en las religiones, pues al final es el que quema prácticamente la biblioteca de Córdoba, y muchos de esos ejemplares pues fueron pasando a colecciones particulares. Pero cuando le llega todo este esplendor, en este caso a Averroes, es un siglo XII donde todavía Córdoba, igual que pasaba con Sevilla, pero Córdoba con especial predilección, es donde sigue aflorando el emporio de la cultura, no solo en Al-Ándalus, no solo en Hispania, sino en toda Europa, en Occidente, vamos a decir, ¿no? Evidentemente rivalizaba con Constantinopla, rivalizaba con Damasco y rivalizaba con Alejandría, pero Córdoba, dentro del mundo occidental, era la ciudad más próspera, más sofisticada, más culta, donde tenía los mejores filósofos. Cuidado, porque había una convivencia en aquella época. Aquí no solo estaban musulmanes, también estaban judíos y también estaban cristianos. Acuérdate de Maimónides, que también comparte siglo y comparte época, y estamos hablando de uno de los grandes jurisconsultos y médicos y filósofos de la época, que era Maimónides. Bueno, pues Averroes se junta con
con la crème de la crème, y no solo él, sino los distintos califas, porque aparte de Yusuf, el siguiente califa, que es Al-Mansur, también le acoge en su seno, también le acoge su corte. Lo que pasa que Al-Mansur también es el que le crea los últimos problemas cuando, en fin, las malas voces, las críticas, las envidias, es cuando le empiezan a decir a este califa, dice, cuidado con Averroes, que esos comentarios que está haciendo de Aristóteles parece que van en contra de ciertos principios coránicos. Desde ese momento, por cuestiones políticas, también diplomáticas, pero también por envidia, es donde Al-Mansur es el famoso de la batalla de Alarcos de 1195, donde la gran derrota, ¿no?, de Alfonso VIII, la gran derrota cristiana, que por cierto es el que crea la chispa para que luego se produzca la batalla de las Navas de Tolosa de 1212. Bueno, pues en Alarcos quedaron humilladas las tropas cristianas, y Al-Mansur en ese momento es el que protege a Averroes. Y Averroes en ese momento es cuando no puede manifestar toda la sabiduría y todo lo que él sabe, sencillamente porque hay las envidias. Ya sabes que el que sobresale al final se lleva el martillazo, es el que le juzgan y el que acaba en Lucena, que por cierto era el enclave judío dentro del emporio musulmán de la zona. Jesús Callejo, has hablado de filosofía, de filósofos de esa época medieval en la ciudad de Córdoba, y aquí en este cronovisor que estamos haciendo en Córdoba no podía faltar, por supuesto, un filósofo, y qué mejor filósofo que el filósofo de la ventana, José Carlos Ruiz. Bienvenido a Ser Historia. Bien hallado, un placer que estéis aquí en casa, ¿eh? Vemos el cariño que te tienen tus paisanos. Lo comentábamos ahora, ¿no, José Carlos? La figura de Averroes ha pasado, ¿no?, a la historia, ¿no?, pues por muchos aspectos de sus capacidades intelectuales y también como filósofo. Y claro, puede llamar la atención, ¿no?, que un filósofo, un pensador musulmán, que siempre pensamos pues en esa estricta forma que tienen de ver el mundo, se acerque, ¿no?, a figuras tan amplias como Aristóteles, ¿no? Sí, y además es curioso porque la repercusión que tiene la filosofía de Maimónides de Averroes, es mucho más fuerte en Europa que en el mundo musulmán. Entre otras cosas porque la condena que tuvo al final de su vida pues despojó el adjetivo de filósofo dentro de ese mundo musulmán y lo dejaron más como médico o como juez, que se conoce. Pero tiene aportaciones a la filosofía de un gran valor como comentarista, no tanto como un filósofo que crea una doctrina, sino como alguien que coge a Aristóteles, del que solo se conocían los tratados de lógica en aquel tiempo, que eran muy limitados, y a través de las traducciones empieza a poner en valor libros como la Metafísica, que no se había llevado a París, que era un epicentro intelectual del momento, como la Ética aristotélica, la Ética nicomaquea, a Nicómaco, a su hijo, que él comenta muy bien. También sitúa las cuestiones de física, ya no solamente la metafísica, es decir, que está más allá de la física, sino las cuestiones físicas. Y claro, cuando todo ese saber que había permanecido en el oscurantismo de la filosofía medieval empieza a llegar a Francia, se crean escuelas de pensamiento con una nueva perspectiva de la filosofía y de la realidad, porque hasta ese momento todo era platónico o neoplatónico. Lo importante que son los libros, que muchas los veces traductores, no pensamos en ello, ¿no? Y ahora que estamos en el mundo de lo inmediato, de las redes sociales, que parece que el libro ha quedado en un segundo plano, que no es así, ¿no? Al igual que mucha gente y muchos políticos piensan que las humanidades, la historia es algo bueno, pues hay que acorralar en una esquina, y no hay más que ver este salón lleno aquí en Córdoba para ver que la gente tiene interés por la historia. Y la importancia, insisto, ¿no?, de los libros, de las traducciones, sobre todo para proyectar ese conocimiento a más gente, porque bueno, si sabes griego, muy bien, perfecto, ¿no? Pero si no sabes griego, puedes acceder a ello a través de traducciones. Lo importante que era todo esto. Bueno, es que la escritura te facilita algo maravilloso, y es que no necesitas la presencialidad del que emite el mensaje. Es decir, tú dejas algo escrito, te vas, el libro se mueve y a partir de ahí se expande el conocimiento, ¿no? Por eso esa escuela. Y en el caso de Averroes, se dice que cuando murió, en el entierro que se le hizo aquí en Córdoba, que es un entierro muy curioso, se trajo el cadáver de Marrakech, porque murió allí en Marrakech, y cuando llega aquí llegan en una mula, en una burra, y en la mula el cadáver iba en un costado de la mula y en el otro costado, para equilibrar el peso, iban todas las obras suyas
en libros que compensaba, ¿no? Y por lo visto más de 10.000 folios se calcula que escribió en aquel momento, hablando del papel, es decir, de lo que había escrito. Es verdad que como filósofo igual no era muy original, pero los comentarios que tiene son tan exquisitos que la filosofía aristotélica, que es muy complicada, especialmente en aquel momento, pues la pone al servicio de lo que él considera que es la razón. ¿En qué sentido? Pues que la religión tiene mucho peso específico en el mundo musulmán como en el mundo cristiano, y él no llega a entender algo muy básico, y es cómo puede ser que haya una verdad revelada y la razón se ocupe de otras cuestiones. Es decir, si hay una verdad, y la razón se tiene que ocupar de la verdad. Lo que no puede haber es una verdad revelada y después una verdad secundaria que la razón produce. Y toda la obsesión que tuvo él es intentar de alguna manera que la verdad revelada pudiera ser interpretada desde la verdad razonada. Luego Tomás de Aquino lo logrará un poquito más adelante a través de la traducción y de la obra que Averroes trabaja, ¿no? Pero le costó muchísimo, ¿no? Le costó muchísimo. Bueno, realmente el gran problema que tuvo Averroes fue intentar eso, conciliar razón con fe, conciliar la filosofía con la religión, y evidentemente en un momento donde el Corán lo impregnaba todo. Es decir, en fin, estas sociedades teocráticas donde tanto lo civil como lo religioso se basan en un texto sagrado que era el Corán. El intentar decir que los que tendrían que interpretarlo no serían los teólogos, sino que tendrían que ser filósofos, pues evidentemente chocó, ¿no? Yo entiendo que sería una de las razones por las que se le exilia a Lucena y por la que se queman sus libros. Es decir, es verdad que algunos se conservan, pero hubo una especie de bibliocausto en aquel momento. Y además incluso hasta se le insultaba, ¿no?, cuando iba a la mezquita de Córdoba junto con su hijo. Es decir, esa especie de cambio, ¿no?, cómo la gente le puede adorar a alguien, le puede considerar un héroe y al día siguiente le puede considerar un traidor. ¿Cuáles son las causas? Porque yo he leído distintas circunstancias, unas dicen que eran teológicas, otras dicen que eran políticas. Desde tu punto de vista, ¿por qué cayó en desgracia? La principal, por lo menos por lo que yo he estudiado, la principal y la básica es porque él antepone el juicio de la filosofía al juicio del Corán. Y esa fue la acusación más grande que le hacen en ese momento. Luego hubo una conspiración interna en el que, bueno, pues le acusan, dicen que el califa había dado una orden de ejecución que era mentira, pero ya se había empezado el entramado político contra él, ¿no? Y hay un poeta al que le encargan una serie de versos intentando, pues, denunciar que la verdad que defendía Averroes era una verdad en contra del Corán, y eso fue la eclosión en aquel momento histórico. Entonces, a partir de ahí ya no se puede hacer mucho más. Es decir, él se va, luego al final de su vida es cierto que se arrepienten y lo perdonan, ¿no? Cuando quedaba un añito de vida, ya al final, por lo visto, le dicen, bueno, vamos a dejarte ahí, pero no disfrutó de eximir la condena, a excepción de unos meses. Una lástima. Yo no sé si habría en aquel momento libros prohibidos. Es decir, al igual que nosotros en nuestro ambiente cultural más cercano, ¿no?, el cristianismo, tuvimos en la Inquisición pues unas listas, ¿no?, de libros que se persiguieron y se mandaron quemar, ¿no? Y algunos de ellos tan surrealistas como el Lazarillo de Tormes, ¿no?, por ejemplo, que pueda haber ahí herético. Bueno, pues eran las críticas a la Iglesia que había, ¿no? Era pícaro. Era pícaro, desde luego, sí. Pero en el mundo musulmán en aquella época Averroes accedía a Aristóteles. ¿La gente sabía realmente lo que había escrito ahí? No. Era muy difícil. Aparte, el acceso al conocimiento, a la lectura, muy limitado. Sí es verdad que, por ejemplo, Platón tenía más influencia. Incluso el propio Averroes comenta la República de Platón, le da un barniz, pero cuando se centra en Aristóteles le empieza a llegar a muy poca comunidad intelectual del momento, y a partir de ahí lo que sí sucede es que la comunidad intelectual ve el peligro de que se imponga la verdad de razón ante la verdad de fe. Y dice una cosa muy curiosa la filosofía de Averroes: cuando la verdad de fe, que es la que está por encima de todas las verdades, se contrapone a la verdad de razón, el filósofo tiene que hacer una interpretación metafórica de la verdad de fe, no de la de razón. Es decir, tienes que utilizar lo que dice el Corán y descifrar códigos para que se adapte
a la verdad de razón, y no viceversa. Entonces esto enfadaba mucho a los religiosos, porque decía, bueno, tendrá que ser al revés, es decir, tendrá que ser la verdad razonable la que se adapte a la revelación divina, ¿no? Y él decía que no, que eso era muy difícil. Con lo cual se adelantó en su tiempo. Otra de las cosas que yo tengo entendido que se adelantó era un poco los derechos de la mujer en cuanto a la educación, en cuanto al que fuera reconocido sus méritos y sus habilidades, lo cual eso también entonces, en una sociedad bastante machista, eso dio un cambio social y mental a una época donde las habilidades de las mujeres quedaban un poco relegadas, un poco en segundo plano. Bueno, es uno de los méritos. Eso, ¿no? Fue una revolución que yo creo que le causó muchas enemistades, porque una de las cosas que como juez tiene como idea de gestión política, ¿no?, y legal, era recuperar o poner en valor el papel de la mujer de su momento. Él decía que la mujer estaba infravalorada, en el sentido de que solo servía para procrear, o se percibía que era alguien que estaba al servicio del marido y para cuidar niños. A partir de ese momento denuncia que las sociedades más miserables y más pobres son las que tienen este tipo de mujeres, porque suponen una carga para la pareja. Y como suponen una carga, él lo que demanda es que las tareas civiles y familiares se repartan por igual entre el hombre y la mujer. Y sobre la mujer llega a decir cosas como que puede ir por la calle sin velo, que se puede quitar el velo y que no hay ningún problema. Imagínate, sí, es que estaba pidiendo a gritos el desterrado, porque en aquella época... Imagínate lo que dice. Y luego que no tiene que pedir permiso a nadie para casarse, y que si se quiere casar tiene que tener la aceptación ella antes de que el marido le imponga el matrimonio, y que si se quiere divorciar tampoco tiene que pedir permiso. ¿Qué transgresión? Claro, estamos hablando de que en el siglo XII, si una mujer se quiere divorciar... Eso me refiero, que es algo que no se habla mucho de Averroes, pues se habla mucho de que también él, dentro de la medicina, aparte de lo que comenté de la viruela, ¿no?, también un poco el estudio de la retina en el ojo y muchas cosas, que fue muy, muy avanzado, pero también en este tipo de derechos sociales, civiles, que afectaban a la mujer. Y otra pregunta, tú como José Carlos, como profesor de filosofía, muchas veces cuando se profundiza en el pensamiento, tú lo has comentado, ¿no?, pero se profundiza en el pensamiento, hay como dos palabras que salen en relación a Averroes. Una es el monopsiquismo, ¿no?, él un poco hablaba, ¿no?, de esas dos almas, ¿no?, del alma individual, que en fin, que perece un poco con el cuerpo físico, y esa alma supraindividual que se integraría en una especie de alma colectiva, que a mí me llama mucho la atención porque se parece un poco al panteísmo. Y por otra parte esa doble verdad, ¿no?, también que se la achacaba y a veces se la acusaba. ¿Nos puedes explicar someramente lo que era el monopsiquismo y la doble verdad? En el monopsiquismo... Para torpes, ¿eh? No, a nivel torpes. Para damis. Una cosa yo creí cuando ha dicho lo del monopsiquismo, creí que me estaba llamando algo. ¿Tu padre? No. Es una teoría. Él lo que hace es comentar a Aristóteles con el tema del monopsiquismo. Dice, bueno, en realidad lo que hay es un alma universal, básicamente. Y no quiere entrar porque incluso él, cuando comenta el libro de Aristóteles que se llama Sobre el alma, que es un libro que escribe Aristóteles, y él hace 3 comentarios del libro de lo difícil que era interpretar lo que Aristóteles consideraba alma, ¿no? Pero en ese comentario, que es lo que escribía al lado de las palabras de Aristóteles, ¿no?, pues deja desde su perspectiva, dice que está de acuerdo con que exista un alma universal y que luego cada sujeto tiene su alma individual, ¿vale?, pero que tiene una participación de esa universalidad. Es un poco surrealista, las cosas como son, pero estamos hablando del siglo XII, muy difícil de comprender. Pero sí es cierto que sus tratados de psicología, como hoy en día los conocemos, los llamamos así porque hablan mucho de los sentidos internos en el sujeto. Y hace una clasificación de sentidos internos donde dice que el primer sentido que todo el mundo tiene es el sentido común, fíjate. O sea, lo llama sentido común, que es la función de percibir las cualidades en la naturaleza. Luego dice que hay un segundo sentido, que es la imaginación, y lo considera un sentido interno, porque la imaginación es aprender un objeto cuando ya no está. O sea, has necesitado ese sentido común para percibirlo, y luego la imaginación es, una vez que ya no está, puedes recrearlo. Y luego añade 2 sentidos más, el de la memoria, que lo considera también un sentido interno, y una facultad recolectora, que es permanecer durante mucho tiempo esa imagen. Entonces, ese psiquismo, esa psicología que él tiene de fondo, construye, ¿no?, un modelo que a día de hoy casi que lo puedes comprender como vigente. Dice, bueno, pues es verdad, está la memoria, está el sentido común, está la imaginación, y todavía tratamos estos términos así, ¿no? Un genio, es un genio. No, desde luego es un sabio. Un sabio, un personaje rompedor. Antes decías, Jesús, que avanzó, ¿no?, ya en el siglo XII esa idea, ¿no?, de que hoy llamarían feminismo, ¿no?, de defender
elementos tan singulares, ¿no? Y aparentemente transgresores, ¿no? Como pedir derechos totalmente corrientes. Hoy lo son, pero en aquella época no eran comunes ni para las mujeres cristianas, todo hay que decirlo. O sea, no hay absolutamente nada en ese sentido. Y Averroes siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo ahí. Y José Carlos Ruiz, el filósofo de la ventana. ¿Cuál es el legado que podemos decir hoy de Averroes? Porque sí que es cierto que nos puede sonar el nombre, seguramente muchos de los oyentes de Ser Historia, que son todos muy, muy listos, muy inteligentes, conocemos, ¿no?, el nombre de Averroes, pero quizás no hemos... Bueno, los que hayamos estudiado filosofía en COU, yo que ya peino, bueno, iba a decir peino canas, yo no tengo ni qué peinar, ¿no? Pero la verdad es que es uno de esos personajes de la historia medieval que marca un poco la identidad de una época y de una ciudad como es Córdoba, a pesar del exilio. Pues si tuviéramos que decir 2 o 3 legados que deja potentes, filosóficamente pone en valor el poder de la razón frente a la idealización, es decir, lo ideal que Platón había puesto de moda y que el cristianismo había potenciado muchísimo, es decir, situar todo tipo de conocimiento en la idea, ¿no? Él acude a lo concreto, utilizando a Aristóteles. Eso es muy importante porque en aquel momento era muy difícil situar lo concreto como la base del conocimiento, es decir, la ciencia. Es el primero que pone en valor el conocimiento científico por medio del uso de la razón. Y luego, las aportaciones que él intenta hacer, es verdad que no cuajaron a nivel político, pero sí creo que son importantes de señalar. Es el primero que en medicina, que habéis comentado antes, tiene una enciclopedia, un manual de medicina, el Cuyillat, donde recoge incluso las primeras dietas que se tienen que consumir y en cuerpos adolescentes, y habla de la educación sexual del adolescente. Habla de la importancia del aceite de oliva en las dietas y luego habla de las bondades, esto de gastronomía como anécdota, ¿no?, de las bondades del arroz con leche. Es decir, Un tío listo, Averroes, ¿eh? Era muy cordobés, por lo que se ve, ¿no? Pero si tuviéramos que seleccionar algo, yo diría eso, ¿no? El hecho de que gracias a él empezó a separarse un poquito las verdades de razón de las verdades de fe. Técnicas de higiene también, ¿no? Técnicas de higiene, de medicina, de fármacos. Es el primero que habla de las técnicas de higiene en el recién nacido, por ejemplo. Es decir, cómo se debería de cuidar a un recién nacido al principio. Todo un rompedor de la época. Averroes nació en Córdoba en el año 1126 y falleció en 1198. A lo largo de ese siglo XII marcó un poco la historia, no solamente de Córdoba, del califato, sino también de todo lo que había alrededor, y su legado, como nos ha mostrado ahora José Carlos Ruiz, todavía sigue latiendo en la actualidad. José Carlos, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia, y te seguiremos escuchando en La Ventana con nuestro buen amigo Carles Francino. Un abrazo y gracias a vosotros. Y Jesús, y lo que habremos perdido, ¿no?, del pobre Averroes con toda esa literatura, esos libros que no han llegado hasta nosotros, y seguramente incrementarían, ¿no?, harían más fuerte, ¿no?, ese pensamiento que hay alrededor de su figura, ese pensamiento tan positivo como uno de los hacedores de grandes genios e ingenios de la Edad Media, ¿no? Sí, evidentemente, claro que se ha perdido muchísimo de ese legado, muchísimos de esos libros que fueron quemados. Es verdad que cayó en desgracia durante un tiempo, pero mira tú por dónde, en el Renacimiento se le recuperó, ¿no? De hecho, se le llamó el comentarista, ¿no? Gracias a esos comentarios a Aristóteles, mucha gente se acercó a Aristóteles, y eso es uno de los puntos a favor de Averroes. Y otro punto a favor, Nacho, pues es un poco lo que nos ha dicho José Carlos, y yo creo que desde aquí vamos a instaurarlo, y además es una idea que vamos a dar a cualquier restaurante. Yo creo que desde este momento se inaugura oficialmente un plato que es Averroes con leche. Jesús Callejo, eres un crack. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, un placer.
Traigo una carta certificada para el señor Heinrich Himmler. Soy yo. Firme aquí. Gracias, señor. ¿Quién era, cariño? Otra carta del banco. No me digas que todavía no has pagado la hipoteca. Heinrich, ¿qué recuerdo de ti va a tener la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, en este programa que estamos haciendo desde Córdoba, gracias al ayuntamiento de esta ciudad por hacernos un huequito, ¿no?, para hacer un programa en ese marco, ¿no?, de la exposición Cambio de Era, Córdoba y el Mediterráneo cristiano, que podemos disfrutar en 3 sedes aquí en la ciudad de Córdoba hasta el próximo 15 de marzo del año 2023. Y esto digo 2023, lo digo porque hay mucha gente que luego dentro de unos meses recuperará el podcast y a lo mejor vemos a gente en agosto, en septiembre del año que viene intentando ver la exposición, pero no, hasta el 15 de marzo del año 2023. José María Bellido, alcalde de Córdoba, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado, muchas gracias, muy buenas. Pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación para poder hacer este programa aquí en un lugar absolutamente mágico, maravilloso, incluso con la grieta tan espectacular, ¿no?, del terremoto de Lisboa a mediados del siglo XVIII. Alcalde, Córdoba es una ciudad básica, ¿no?, para entender la historia de España, e incluso Córdoba en sí misma es una especie de marca de identidad de la historia, ¿no? Sí, efectivamente. Primero, bueno, agradeceros a vosotros que hayáis aceptado la invitación, que queráis estar en Córdoba y que nos ayudéis a divulgar esta fantástica exposición que tenemos en nuestra ciudad. Y sí, precisamente tiene mucho que ver con la exposición la historia de Córdoba, lo tiene todo que ver, porque Córdoba es una de las pocas ciudades en el mundo y en las civilizaciones occidentales donde han pasado precisamente y han dejado huella pues prácticamente todas las civilizaciones que han pasado por Occidente. Tenemos una huella romana, una huella judía, una huella musulmana y evidentemente también una huella cristiana, la que vino para quedarse, ¿no?, digámoslo así. Pero eso se reconoce en 4 declaraciones Patrimonio de la Humanidad, que también somos únicos en el mundo por eso, y se reconoce en lo distinto de esta ciudad. Digo lo distinto porque es única en el mundo, es la única ciudad donde puedes encontrarte una catedral dentro de una mezquita y a su vez dentro de un barrio judío, lo cual no ocurre en ningún otro sitio. La propia mezquita sí que es seña de identidad, es una marca, es un icono de Córdoba y por extensión de España, ¿no? Cuántas guías de España que yo veo, que por suerte viajo mucho por el mundo y veo guía de España y en la foto sale los arcos de la mezquita de Córdoba. Bueno, es lo que nos pone en el mundo. Es lo que la gente le pone eso también. Sí, pero es lo que nos hace reconocible. Es lo que nos hace reconocible, es por lo que Córdoba es conocida, no sé si universalmente, pero de luego sí internacionalmente. Y además estamos muy orgullosos y creo que todos debemos sentirnos orgullosos y seguir cuidando ese patrimonio, porque aunque debemos hacer cosas distintas, debemos seguir creciendo, debemos cuidar otros patrimonios, no nos podemos olvidar que es el principal y el que, insisto, nos hace únicos, porque ya no solo es el espacio y esa configuración, sino que como es irrepetible, a mí, yo que también procuro bajar lo que puedo, yo creo que hay ciudades únicas en el mundo. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención Venecia, porque por su propia configuración pues es difícil de repetir. Es única. Y en Córdoba pasa algo parecido, ¿no? En Córdoba al final nos encontramos con circunstancias que son irrepetibles, que son únicas. No digo que sean ni mejores ni peores que cualquier otra, pero que sí nos hace distintos. Usted es un alcalde muy joven y... Como diría mi niña, no tanto. No tanto, ¿no? Pero lo cierto es que lo comentábamos ahora con los compañeros, ¿no?, de la cadena SER de Radio Córdoba en la comida, el hecho que es de lo difícil, ¿no?, que es cuidar el patrimonio. No hay medios para absolutamente todo. Nacer en una ciudad como esta, yo imagino que usted cuando era crío y correteaba por las calles ha cambiado mucho, ¿no?, el concepto. Eso me ha pasado a mí, que nací en León y viví muchos años en Valladolid. El concepto que tiene la gente del patrimonio en la actualidad, gracias a Dios, es totalmente distinto a lo que se tenía hace 3-4 décadas, ¿no? Y ha cambiado también, que es también un poco la labor de todos, ¿no?, de los programas de divulgación como este que hacemos
conocemos humildemente, también de ustedes, los políticos, se ha cambiado mucho, ¿no? La idea de la protección del patrimonio. Bueno, ha cambiado absolutamente. Yo tuve la suerte de nacer en Córdoba y además de vivir en un barrio que es precisamente la primera frontera de nuestro casco histórico, en un barrio que es el de Fleming, Mayallano. Y te lo cuento de mi vivencia. Yo cuando era un niño, pues fui descubriendo poco a poco el patrimonio, básicamente perdiéndome andando a través de esas calles. Yo muchos domingos, muchos sábados, que cuando tenía algo de tiempo libre, ya no tan niño, ya un poco adolescente, pues me iba a andar y me perdía, literalmente iba descubriendo rincones, calles nuevas, casas nuevas, plazas nuevas, palacios que de pronto te descubría y te encontraba. Y yo creo que eso un poco los cordobeses lo llevamos todos dentro, porque al tener un casco tan grande, porque además una de las características también del casco histórico de Córdoba es que es el segundo más grande de Europa, después del de Praga, pues hace que lo vivamos con naturalidad, porque lo hemos recorrido y lo hemos vivido en nuestra niñez, en nuestra juventud y en todas las etapas de nuestra vida. Y desde entonces ha cambiado mucho. Luego he ido teniendo una relación pues distinta, claro, lógicamente. Uno va asumiendo responsabilidades y ahora como alcalde. Y afortunadamente en España tenemos una legislación patrimonial muy avanzada, yo diría de las más avanzadas del mundo. Y tenemos también un trabajo en red fantástico. Tenemos yo siempre me gusta nombrarlo, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Somos 15 ciudades en toda España, que hacemos un trabajo, primero cada uno en nuestra ciudad, efectivamente. Que ya nos está, perdona, alcalde, ya nos está diciendo la importancia que tiene nuestro país desde el punto de vista patrimonial, que, o sea, que 15 capitales, 15ce ciudades sean patrimonio de la humanidad, no lo puede decir cualquier país. Bueno, no lo dice ninguno. Ninguno. Claro. No sé, exacto. Bueno, quizá en Italia puede haber también una cifra parecida, pero lo que pasa es que los italianos esto del trabajo en red les ha costado más trabajo y no lo hacen como nosotros, pero sí es cierto que en el ámbito patrimonial tienen también un grupo de ciudades importante. Pero lo que decía, nosotros cuando trabajamos en esa red, ¿qué es lo que hacemos? Y tiene mucho que ver con lo que tú me estabas contando. Lo primero para proteger nuestro patrimonio es conocerlo. O sea, el enfoque de la protección del patrimonio ha cambiado mucho y ha empezado por difundirlo y conocerlo. Que todos los ciudadanos, y hay una buena muestra, sepan qué es lo que tenemos, sepan cómo hay que cuidarlo y sepan y interioricemos que hay que cuidarlo y legarlo a las futuras generaciones mejorado. En segundo lugar, hay que vivirlo. Yo te contaba en mi vivencia cuando yo era pequeño, joven, pero ahora otra de las circunstancias para el cuidado del patrimonio es acercarlo a la ciudadanía, que no sea solo un gran museo, sea al aire libre, sea cerrado, sino que esa ciudad viva su patrimonio, lo viva en espacios como este de Oribe, que como ves está abierto a la ciudadanía y a iniciativas, pues desde hacer este programa de radio, a presentar libros, jornadas culturales, conciertos, o como lo hacemos con la propia Mezquita Catedral, que cada vez tiene más vivencias culturales en su interior, porque eso acerca a los cordobeses a ese patrimonio y nos ayuda a cuidarlo. Y luego, por supuesto, hay una parte ya de cuidado patrimonial, que evidentemente está todo muy protegido y muy reglada las actuaciones que se hacen. Tiene que ser difícil, ¿no? Yo lo he hablado una vez con el alcalde de Mérida, en donde hemos hecho algunos programas, otra ciudad también dentro de esa red. Tiene que ser difícil, ¿no? Le traslado a usted la pregunta, la convivencia del crecimiento con la conservación. Claro, excavas, haces una casa, remueves para hacer un parking, una remodelación, aparece algo, se frena todo. Tiene que ser muy difícil, ¿no? Combinar todo eso. Sí, con el alcalde de América, mi amigo. Nunca llueve a gusto de todos. Los que dicen una cosa dicen la otra, los que la otra no. Son retos comunes también a todas las ciudades. Yo con el alcalde de Mérida, con Antonio Rodríguez Osuna, que es buen amigo también, compartimos ese grupo y hacía una reflexión. Mira, hace poco, en septiembre, tuvimos un congreso de ciudades patrimonio mundial. No solo las de España, sino de todo el mundo. Fue en Quebec, que es donde está la sede de las ciudades patrimonio. Y hacíamos una reflexión conjunta que es la necesidad, me tocó a mí llevar aparte esa ponencia a cabo, la necesidad de conjugar ya no tanto el crecimiento, que también, sino la convivencia, que esos barrios, esos cascos históricos sigan siendo habitables y sean de vecinos, con la protección. Y hay ejemplos muy concretos que yo puedo poner. Podemos hablar, por ejemplo, aquí y en todas las ciudades de Patrimonio y Humanidad de España, estamos buscando soluciones para algo tan relativamente sencillo como es que puedan obtener energía limpia y barata con placas solares, pero que, claro, nosotros tenemos protegido también el paisaje aéreo. Tenemos que conjugar la protección, y eso implica restricciones del tráfico, como hay en todas las ciudades de patrimonio, con que también los vecinos de esa zona puedan vivir con cierta comodidad.
la protección de los edificios con que haya equipamientos públicos, el crecimiento de la ciudad, que es lógico, y hay demanda de crecimiento hacia afuera, con que estos barrios no se vacíen y tengan también servicios, ya no te digo públicos, de carácter privado, que haya tiendas, que haya supermercados, que haya tiendas de barrio que les permitan seguir viviendo. Y es verdad que esos retos son complicados. O sea, yo no voy a decir, ni siquiera te voy a decir que lo estemos haciendo ni bien, ni mal, ni regular. Lo que sí es cierto es que todos trabajamos en esa red en común para encontrar soluciones también comunes a problemáticas que son idénticas en este grupo de ciudades y en las ciudades del tipo como Córdoba o Mérida. De ahí lo positivo, ¿no? De tener compañeros a los que preguntar, claro. Y a ti cómo te va, cómo has hecho esto. Claro, cada caso es un mundo. Y ¿no? buscar también en ese grupo, buscar otra cosa que a veces se olvida. Nosotros, los ayuntamientos, los municipios, los vecinos que vivimos en estos barrios, somos los que cada día los cuidamos, los vivimos, y también tiene que haber un modelo de gobernanza que nos acerque la gestión del patrimonio a los ayuntamientos. No por ganas de protagonismo, no por querer liderar para ponernos medallas, sino porque creemos que somos los que sabemos mejor cómo gestionar esos espacios y sobre todo cómo gestionar la vida de nuestros ciudadanos, y es algo también común que demandamos, y salió también a colación en Quebec, demandarle a la UNESCO, demandarle a los organismos internacionales que el papel de los municipios, de los ayuntamientos, sea mayor en el cuidado del patrimonio y en las políticas patrimoniales. Córdoba es uno de los mayores reclamos, ¿no? Yo, por ejemplo, que nosotros vivimos en Madrid, muchos amigos que vienen del extranjero o de otras ciudades automáticamente toman un AVE para venir a Córdoba porque es muy cómodo, muy rápido, muy fácil para poder disfrutar de sus monumentos, ¿no? Y eso también enriquece a la ciudad. Es cierto que cuanta más gente haya, pues quizás la movilidad es más complicada, pero también desde el punto de vista económico el turismo es un motor, ¿no? Enriquecedor, ¿no? Para este tipo de ciudades patrimoniales y bueno, pues una oportunidad que no hay que dejar pasar. El otro día fue Fitur, la semana pasada fue Fitur, hace unos cuantos días ya, y participábamos en una mesa de turismo urbano con la ministra, con Reyes Maroto, y un grupo de alcaldes, algunos de ciudades patrimonio, como el alcalde de Alcalá, la alcaldesa de Segovia, otros de ciudades que no son patrimoniales, como la alcaldesa de, bueno, en este caso la primera teniente alcalde de Vitoria y yo mismo, y hacíamos esa reflexión, es decir, en el mundo ahora mismo, ¿qué corrientes hay de fondo en el turismo? Y está claro que hay un auge del turismo urbano, que busca no solo el turismo patrimonial, que lo busca en parte, sino un turismo experiencial. Y las ciudades como Córdoba, como Mérida, como Alcalá de Henares, Santiago, Toledo, Tarragona, todas las ciudades patrimonio, no me gusta dejar a ninguna atrás, somos ciudades que ofrecemos una vivencia única, primero porque tenemos una característica de ser museo al aire libre, es decir, para disfrutar de Córdoba solamente hay que pasearlo, no necesitas mucho más. Cogiendo una mochilita para pasar el día y unos buenos zapatos cómodos, una zapatilla de deporte, vas a disfrutar ya de una gran estancia, pero ofrecemos mucho más. Ofrecemos vivencias que tienen que ver, y allí se hacían varios ejemplos, que tienen que ver, por ejemplo, en Córdoba es una maravilla las ofertas que estamos haciendo nocturnas. La visita nocturna a la mezquita catedral, conocer los jardines del Alcázar de una forma distinta, totalmente distinta, alejada de lo patrimonial, te diría, por la noche también con un espectáculo de luz y sonido fantástico que llevamos un tiempo. En otras ciudades han escogido otros caminos. Victoria, por ejemplo, habla de la posibilidad de la naturaleza y de lo verde, que allí le han dado mucha importancia, pero en definitiva, si hay una corriente de fondo que no podemos nunca olvidar, que el turismo no es malo. El turismo es bueno, es una fuente de riqueza y sobre todo es una fuente de oportunidades para muchos ciudadanos que en el turismo encuentran su fuente de ingreso, su día a día, en definitiva, cómo llevar un plato de pan a su casa. Y dentro de esa oferta que tiene en estas semanas Córdoba está esa exposición, ¿no? Cambio de era, Córdoba y el Mediterráneo cristiano, hasta el 15 de marzo de este año 2023. Es también otra forma de proyectar, ¿no? el potencial de la ciudad, sobre todo con una historia para mí apasionante, ¿no? Lo estamos desarrollando un poco en este programa, cómo Córdoba puede considerarse en ese punto a partir del cual, no voy a decir que a partir de aquí fluyera el cristianismo, no vamos a decir eso, ¿no? Pero desde luego que desde el punto de vista cultural, arqueológico, social, económico, en esos primeros siglos, ¿no? de la era cristiana, lo que podemos ver en esas maravillosas piezas que se ven en estas tres sedes de la exposición, marca un poco la identidad de Córdoba en esta época tan importante, ¿no? Nosotros te voy a marcar algo, ¿no? La respuesta, porque ahora hablamos de Córdoba, cambio de era, Córdoba del Mediterráneo cristiano, pero nuestra idea es recuperar algo que se ha perdido no en Córdoba, sino creo que en toda España, que es la apuesta por las grandes exposiciones culturales. Y Córdoba tiene una gran ventaja, que es que aquí
tenemos un enlace sencillo con todo el pasado de toda España y de toda Europa. Por Córdoba, insisto, como decía al principio, han pasado romanos, han pasado judíos, han pasado musulmanes, han pasado cristianos. Y hemos sido protagonistas, además no solo han pasado, sino que hemos sido protagonistas desde la época de los romanos, cuando éramos capital de la Bética, hasta los tiempos actuales, con un papel de liderazgo en muchos casos dentro de España. Hemos empezado por Córdoba, el Mediterráneo cristiano, no tanto para enmarcar como tú decías, ese nacimiento dentro de Córdoba, no se trata de eso, sino de ver cómo hay una época menos conocida de nuestra ciudad, que es esos siglos IV al VI después de Cristo, muy eclipsada por lo que vino posterior de la época de los omeyas, que lógicamente fue una época de esplendor. Hay una exposición que hubo hace tiempo que se titulaba así, El esplendor de los omeyas, pero ese esplendor no debe tapar otras épocas que han sido también muy curiosas, porque lo que estamos viendo en esta exposición, con colaboraciones internacionales interesantísimas, es como en esa época Córdoba nunca dejó de ser totalmente romana, siempre mantuvo una raíz romana, y llegando a ser visigoda, tampoco llegó a ser totalmente visigoda y tuvo mucha relación con el Mediterráneo, con lo que ahora conocemos como Bizancio, pero que en aquella época seguía siendo romano, y cómo es una época de cambios muy desconocida que tiene detrás algo apasionante. Es decir, podemos todavía seguir redescubriendo partes de nuestra historia que son menos conocidas y lo podemos hacer en la actualidad, con excavaciones arqueológicas, que además hay aquí en vigor, y para mí eso es apasionante, porque no solo es conocer lo que ya sabemos y recrearnos, sino seguir viendo cómo sigue habiendo descubrimiento arqueológico y sigue habiendo distintas tesis de historia, que como bien dice la comisaria Alessandra Chavarría, no quiere decir que esta sea la correcta, pero hay una tesis y hay algo interesante que aporta novedades al pasado histórico de Córdoba y de España. Se nota que lo vive, ¿eh? Sí, bueno, es que esto me ha gustado mucho. Dentro de ese alcalde hay cosas que a uno le gustan más que otras y esta es de la que a mí me ha gustado. Desde luego que sí. Y nada, le reitero nuestro agradecimiento por la invitación al Ayuntamiento de Córdoba para poder estar este día aquí compartiendo con tantísima gente que ha llenado este salón del antiguo convento de Oribe, nuestra pasión por la historia, ¿no? en el marco, ¿no? de esta fastuosa exposición. Y José María Bellido, alcalde de Córdoba, como decimos siempre a nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Ya que estamos terminando, tengo que decir que soy oyente habitual también. Me lo habían dicho, soy oyente habitual. Así que encantado de participar, es un placer y espero que podamos tener más ocasiones de encontrarnos. Seguro que sí. Muchísimas gracias, alcalde. Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides. Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El cristianismo y, digamos, la filosofía griega, aunque en el cristianismo también hay mucha de esa filosofía griega, convergen, y en realidad es el pilar ideológico sobre el que se construye todo el ideario, tanto social como político, muchas veces también económico, de toda la cultura de Occidente. Y es sorprendente, ¿no? Como un humilde Galileo, porque debemos recordar que además Galilea era un poco, ¿no?, aquel lugar montañés de gente un poco peor vista, ¿no?, por los judíos. Bien, él con un pequeño grupo de discípulos modifican la historia, modifican la historia. Continuamos en Ser Historia, en este programa que estamos haciendo desde Córdoba, y lo decía ahora el alcalde, ¿no?, José María Bellido, alcalde de Córdoba, hablando de esa exposición, Córdoba y el Mediterráneo cristiano, cambio de era, Córdoba y el Mediterráneo cristiano. Es importante ver los otros flecos, ¿no?, que hay de la historia de Córdoba, que a veces han quedado a la sombra, solapados, ¿no?, por la sofisticación, el boato, el éxito, ¿no?, desde el punto de vista cultural, artístico, social, religioso también, de esa época musulmana de la Edad Media.
Nos acompaña Alessandra Chavarría, que ella es comisaria de esta exposición Cambio de Era. Alessandra, bienvenida a Ser Historia. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Muy contenta, muy bien. Me decía ahora, ¿qué me vas a preguntar? ¿Qué me vas a preguntar? Que está nerviosa. No pasa nada, estamos en familia. Alessandra, estábamos escuchando ahora en este corte de inicio a Sebastián Vázquez, buen amigo, un entusiasta, ¿no?, de la historia de las religiones, que ha publicado hace poquito un libro sobre esos primeros cristianos, ¿no? Ya lo tuvimos hace pocas semanas aquí en Ser Historia. La exposición está enmarcada un poco en ese ambiente cristiano, pero también haciendo referencia a otros elementos, ¿no?, de ese primer milenio, prácticamente la primera mitad del primer milenio de nuestra era, en donde Córdoba fue el escenario, ¿no?, de grandes culturas, de grandes formas de pensamiento, y algunas de ellas, como podemos imaginar, ¿no?, es lógico, nada tenían que ver unas con otras, ¿no? Bueno, yo querría decir que es una exposición sobre Córdoba, sí, pero sobre todo sobre el Mediterráneo. Como ha dicho el alcalde, es una gran exposición en la que se habla de Córdoba casi como una excusa. Córdoba es una excusa para narrarnos una historia global, que es la historia de cómo el cristianismo nace en un contexto completamente romano. Recordemos que Cristo y los apóstoles y todos los que le rodeaban eran hebreos. O sea que el cristianismo nace en otra cultura, la cultura hebrea, la cultura romana. En el siglo II existen ya fuentes escritas que nos hablan de pinturas con motivos cristianos. Es algo que arqueológicamente se documenta solo a partir del siglo III, pero estamos en plena Roma. Eso es una cosa que yo encuentro muy interesante, en plena Roma, con lo cual hablamos de cosas que interesan no solo a los cordobeses. Córdoba tiene un papel importante en ello a partir del siglo IV, finales del siglo III, inicios del siglo IV, el famoso Osio y su relación con Constantino, pero la exposición es mucho más, es una exposición que nos habla sí, del origen de una religión, de cómo se comporta esa religión en un mundo totalmente clásico y cómo esa religión va adaptándose y transformando, o más adaptándose que transformando. Es una exposición que, como se ha dicho antes, es una interpretación. Para mí, y vosotros lo sabéis perfectamente, la historia es interpretación. Ninguno de nosotros estuvo en esa época. Desde luego. Además, yo el otro día lo comentaba con unos amigos, el nombre de Cambio de Era. Nosotros cuando hablamos del año 1000 lo vimos, ¿no?, con el año 2000, con ese miedo que decían que había a los ordenadores, que iba a cambiar la fecha y tal. Es todo absolutamente una etiqueta, ¿no?, con la que nosotros como seres humanos intentamos encuadrar, ¿no?, para poder entender que lo que tenemos delante de nosotros tiene cierta lógica, ¿no? Tenemos que crear esquemas mentales para poder interpretarlo. Ese cambio de era, imagino que para la gente que vivía en ese siglo I, II, III, no era tal. Ellos no eran conscientes, o sí, de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Absolutamente no. El nombre Cambio de Era, que debo decir se le ocurrió a un miembro del ayuntamiento, una persona que ha trabajado en el grupo de la exposición, casi no hace tanto o no solo referencia al año cero, ¿no?, nacimiento de Cristo, IV, VI antes de Cristo, sino a la era que sigue, o sea, la era de cambios que se produce con el final del imperio y en el que entonces el cristianismo empieza a tomar más protagonismo, los obispos empiezan a asumir algunas de las cargas administrativas y de asistencia, incluso en algunos casos políticas, ¿no?, con las relaciones con los bárbaros. Son fundamentalmente los obispos que tratan con esta gente, y una era de cambios climáticos, una era de cambios políticos, una era de invasiones, una era de pestilencias, una era que se parece muchísimo a la nuestra, ¿no? Si pensamos en el COVID, etcétera. Sí. Y es por lo que incluso el Papa Francisco es una frase que ha utilizado en algunas ocasiones. No es un cambio de era, o no es una era de cambios, es un cambio de era. Y el cristianismo es un elemento importante en ese momento, y la exposición
trata justamente de eso. Creemos que puede ser una exposición que no solo y fundamentalmente sea visitada por los cordobeses para que comprendan y empiecen a conocer una serie de materiales que hasta el momento se conocían poco, los materiales cristianos, los sarcófagos, las pinturas, los vidrios, las primeras iglesias, los conjuntos funerarios suburbanos, los mártires. Yo no soy creyente, pero es un tema que me apasiona, ¿no? Cómo aparecen todos estos personajes. Es lo que le iba a decir, Alejandra. El hecho de una exposición con ese marco cristiano, algunos pueden pensar que es con la idea de adoctrinar, y en absoluto. O sea, es una corriente, lo hemos mostrado, lo hemos expresado muchas veces aquí desde los micrófonos de Ser Historia, que es una pérdida muy grande no conocer la historia de las religiones. Es decir, si no conocemos la historia del cristianismo, estamos perdiendo pues prácticamente el 80-90% del conocimiento de nuestra propia cultura, ¿no? Porque estamos en un país con tradición cristiana. Si no conocemos la religión musulmana, los pilares básicos, estamos perdiendo, ¿no?, el conocimiento de mucha gente que nos rodea y que nos visita o que vive con nosotros de la misma forma, ¿no? Se está perdiendo un poco, ¿no?, la idea de, quizás porque se ha manipulado también desde el punto de vista político, pero es importante, más allá de la fe. Yo tampoco soy creyente, no voy a misa, tengo mis ideas, pero me interesa muchísimo, ¿no?, la historia de la religión y la historia del cristianismo, porque yo lo he mamado desde pequeño. Yo he ido a un colegio de curas en Valladolid y quieras o no, pues estás ahí un poco marcado por todo ello, ¿no? Y este tipo de exposiciones yo creo que ayudan, ¿no?, un poco a comprender también la importancia de la religión en una sociedad. Forma parte de nuestra historia. Esta no es una exposición de arte sagrado ni de materiales cristianos, es una exposición de historia que parte, como hemos dicho antes, desde la época romana, pasa por los últimos años del imperio, la llegada de los bárbaros, el intento de reconquista del Mediterráneo y de crear un nuevo, digámoslo, mercado común mediterráneo por parte de Justiniano. Y sí, ¿por qué no? Es una historia de cómo en algunos momentos de la historia algunos personajes con mucha iniciativa y con gran carisma han utilizado la religión, en el caso de Constantino o en el caso de Justiniano luego, para aprovecharse, justificar y legitimar una serie de ideas de carácter político y, en el caso de Justiniano, sin duda, económico, social y cultural. Justiniano transporta enteras iglesias desde Constantinopla, desde el oriente a occidente. Sabemos que hay en Sicilia barcos hundidos con iglesias enteras dentro, porque era un elemento propagandístico para ellos, ¿no? Esto se hace todavía ahora. Hay que entender, para comprender nuestro propio presente, que hay momentos en muchas épocas de la historia con los que se ha jugado con la religión, con la economía, con la política, y es muy interesante. Desde y si luego. Eso lo vemos además a través de objetos que son únicos. Esta exposición muestra unos 200 objetos, de los cuales 100 son seguramente únicos y jamás han sido puestos en común. Los investigadores europeos, os lo decía antes, no es una exposición para Córdoba solo, es una exposición que interesa globalmente, que va a venir y que han venido especialistas y turistas, que no hace falta ser especialistas, de toda Europa a visitarla, y se han quedado maravillados, porque es una exposición que hoy está en Córdoba, pero hubiera podido estar en el Louvre, en el Museo Nacional Romano o en cualquier museo del mundo, porque sea los objetos, sea los temas que se tratan, son temas de interés general y global. Es una exposición para todos. Además, nosotros en Occidente, ¿no?, que tenemos ese lazo, ¿no?, con el mundo cristiano, usted lo comentaba ahora, Alexandra, el hecho de que el cristianismo marcó, ¿no?, en esos primeros siglos de la era cristiana, sobre todo a partir del siglo II, cuando nace propiamente el cristianismo como tal, una nueva estructura social, ¿no? El hecho de que los obispos, en la época romana, los sacerdotes de los templos no decidían, ¿no?, desde el punto de vista político. En cambio, en el cristianismo sí se cambia un poco la estructura, ¿no?, de absolutamente todo en ese ambiente del Mediterráneo, dejando atrás poco a poco, transformando, diluyendo la época clásica del mundo romano.
Sí, perdona que te contradizca, pero yo creo que no. Yo creo que lo que hacen los obispos es justamente no cambiar nada. Los obispos nacen, en muchos casos, son aristócratas, son miembros de la sociedad romana. El mismo Ambrosio, San Ambrosio de Milán, era un miembro de la administración política del imperio. Y, por ejemplo, hubo un obispo que a mí me encanta, muy famoso en Córdoba, Agapio, que era un dux, era un militar que llega a Córdoba enviado por los visigodos pues, para hacer su papel. ¿Cuál es el papel de los obispos? El que antes habían tenido los altos cargos administrativos y políticos romanos. Pero ahora lo hacen desde el punto de la religión. Digo, ahora lo hacen desde el punto de vista de la religión. Sí, antes lo hacían como civiles y ahora como obispos. Pero actúan, por ejemplo, si hay que restaurar un puente, si hay que distribuir alimentos, si hay que pactar con los bárbaros, se convierten en líderes en un momento en que quizás el liderazgo político de los romanos está en decadencia y el último emperador romano, Rómulo Augusto, era un chavalillo que en realidad no tenía ningún carácter. En ese momento los obispos, que ya tenían el currículum, por decirlo de alguna manera, habían hecho la carrera de administradores, toman el mando, pero continúan. Yo creo que eso es uno de los mayores éxitos del cristianismo, haber sabido absorber una serie de estructuras administrativas, políticas, económicas que los políticos pues ya no podían, porque ellos mismos eran políticos y tienen una doble ventaja, la ventaja del currículum político y además está garantizado pues por la divinidad, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué mejor? La gente, ¿por qué les vota? A los obispos se les votaba prácticamente y la gente tenía un papel en esa votación. Les vota porque saben que son la persona que les va a defender mejor, no solo o únicamente por la religión, también porque saben gestionar problemas económicos, insisto, políticos. Es el gran, yo creo, el gran cambio, ¿no? Uh-huh. En esta exposición, lo decía usted al principio, comisaria, de cambio de fe, como cambio de era, que también cambio de fe, también, sí, cambio de era y de fe, Córdoba y el Mediterráneo cristiano, Alexandra Chavarría, son casi 200 piezas. Yo conozco a algunos de las personas de Hasenkamp, que es la empresa que ha hecho el transporte e instalación. Estupendos, han trabajado muy bien. Muy buenos amigos. Muy profesionales. Yo he trabajado con ellos y son realmente extraordinarios. Y me decía Luisma, dice Nacho, había unos sarcófagos que yo nunca había visto una cosa así, me decía. Destáquenos un par de piezas de la exposición. Me imagino que será muy difícil, pero un par de piezas de las que no podemos evitar tener ahí un pálpito especial. Te diré que es imposible, porque depende, yo cuando voy a visitar la exposición, como tengo que llevar a tantas visitas, yo muchas veces me ve gente y dice, oye, tú eres la comisaria, ¿me puedo apuntar a esta visita? Claro que sí, yo me divierto y vengo mucho a Córdoba porque me lo paso genial y cada vez yo podría decirle a los periodistas, cada vez que les digo, estas son las piezas importantes. Y uno me ha dicho una vez, oye, pero el otro día dijiste que eras otras. Es que depende uno del estado de ánimo que tengo en ese momento. Depende, hay piezas que son artísticamente fundamentales. El Cristo sentado es fundamental porque es la única estatua exenta que existe de Jesucristo y luego la historia que hay detrás. Es Jesucristo porque es un filósofo sentado, es Jesucristo como filósofo. Bueno, si te fijas en los vestidos, tiene un cuerpo casi femenino, ¿no? O sea que hay todas las piezas tienen su historia. Una pieza importantísima desde el punto de vista histórico es el Santo Sepulcro, ¿no? Hay un modelo, una reproducción un poquito más pequeña que a escala, pero no mucho más, 100 años sucesiva a cuando Constantino descubre la tumba de Jesucristo y le hace un monumento, ¿no? O sea, es un documento único. Hay otras representaciones, pero son planas, están en cantimploras, en anillos, etcétera. Tener una reproducción igual en 3D, ¿no? Es lo que diríamos hoy. Tenemos el como 3D si lo hubieran hecho con una impresora 3D. Del Santo Sepulcro. Hay piezas que son
interesantes históricamente, ¿no? Hay una inscripción que nos habla de la peste, la Yersinia pestis, la peste inguinalis, que la misma que la peste negra del siglo XIV, que existió en el Mediterráneo en el siglo VI, que trajeron las tropas de Justiniano y el comercio, pero sobre todo las tropas militares, cuando conquistan distintos puntos del Mediterráneo, Italia, el norte de África, y una de las pocas, únicas documentos que existe, porque se encuentra solo con el DNA. Tú puedes tener un muerto, le haces el DNA y, bueno, a lo mejor por fantasía, ¿no?, te sale que ha tenido la peste. Pero el único, yo creo que es único documento que existe en todo el Mediterráneo que habla de esa enfermedad, y está bien fechada, es una inscripción que viene de Córdoba, ¿no? Es un elemento importante. Hay piezas bonitas. La Dama de Cartago es una pieza bonita. Los sarcófagos son monumentales. Cada uno puede encontrar en cada una de las piezas algo interesante. Una pieza que es espectacular es la bola de calcedonio, que es un tipo de mineral que formaba parte del cetro que el emperador anterior a Constantino esconde cuando ve que Constantino está llegando a Roma. Se lo esconde porque ve que le va a quitar el puesto, que le va a usurpar el poder, y eso se ha encontrado arqueológicamente. Son piezas que tienen su propia vida, ¿no? Y cuando las manipulas, las tocas, las sientes o incluso las ves, ¿no? Vamos, tocarlas no podemos, eso no lo digas, que si no la gente se pone a tocar todo. Ni las puedo tocar yo, pero cada pieza... Te transportan, te cruzan, te crean ese puente, ¿no?, que nos gusta decir a nosotros aquí en el programa. Te permiten tocar la historia. Totalmente, de una forma pues mucho más tangible, ¿no?, que leerlo simplemente en un libro de historia. Recomendamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a Córdoba antes de que el próximo 15 de marzo se cierre esta exposición Cambio de Era, Córdoba y el Mediterráneo cristiano, que hemos estado hablando en estos últimos minutos con Alexandra Chavarría, comisaria de la exposición. Alexandra, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Y ahora, Alexei, descansa. Mañana te contaré una historia que te va a encantar. Si me duermo, me la contarás. No te irás. A ninguna parte. Ahora descansa. Rasputín, no sé cómo agradecerte todo lo que... Alguien debe quedarse al lado del niño mientras duerma. Voy a esperar fuera. Ana, acompaña al señor, por favor. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El Museo Arqueológico de Córdoba ha discurrido por una larga trayectoria histórica hasta desembocar en su sede actual, enclavada en el casco histórico cordobés declarado Patrimonio de la Humanidad. Su colección, que abarca desde la más remota prehistoria hasta fines de la Edad Media, nos cuenta la historia de la ciudad y de la provincia, de sus habitantes, de sus costumbres, de sus vidas. El museo surge dentro del proceso histórico general que propicia la formación de los primeros museos provinciales en España, la desamortización de los bienes eclesiásticos a mediados del siglo XIX. Por Real Orden de 20 de marzo de 1867, se crea el Museo Arqueológico de Córdoba, que comparte sede con el de Bellas Artes hasta 1920. De gran importancia fue en esta época inicial la labor de sus directores Romero Barros y Maraver y Alfaro. En este corte de un documental del propio Museo Arqueológico de Córdoba descubrimos el inicio, ¿no?, el nacimiento de esta institución tan importante, ¿no?, en la ciudad de Córdoba, con un patrimonio y una colección realmente increíbles, ¿no? Gran parte de esa exposición Cambio de Era, un porcentaje elevado, viene precisamente de ese Museo Arqueológico de Córdoba. Para hablar de esta importante institución nos acompaña quién mejor que su directora, Lola Baena. Lola, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí.
La verdad es que yo conozco muy bien el museo, lo comentaba antes, ¿no? He tenido la suerte de venir en varias ocasiones. He venido de motu propio para visitarlo, con televisión también, con Cuarto Milenio. Hemos hecho algunas cosas del mundo ibérico ahí hace tiempo en el Museo Arqueológico de Córdoba. Yo como cocomisario junto con Esther Pons de la exposición Hijas del Nilo, le tengo que agradecer la cesión que nos hizo de un par de piezas maravillosas, ¿no? Ese botecito de col y ese bol, ¿no? de Fayenza, absolutamente maravillosos. Y es una exposición, como digo, el museo, la muestra tiene verdaderas joyas. Lola, muchas de esas piezas tienen una influencia, precisamente lo que comentábamos ahora, ¿no? De ese Mediterráneo oriental, el mundo ibérico, ahora hablaremos un poco de ello también, pero quizás en toda Andalucía, en Córdoba, muchas de esas piezas tienen ese halo, ¿no? de orientalismo, de Mediterráneo, que caracteriza un poco el arte de esta zona, ¿no? De esta parte. Pues totalmente, en la colección del museo podemos ver precisamente eso, la influencia de todo lo que se está produciendo en el Mediterráneo desde épocas muy tempranas hasta prácticamente, hasta época del siglo XVI incluso, que llegan nuestras colecciones. Y tiene, muchísima influencia, desde luego, en relación a las piezas que están participando tanto en la exposición de Córdoba y el Mediterráneo cristiano como en las propias piezas tardoantiguas que tenemos también en el museo. Antes estabais hablando, del origen de este cristianismo, de esta religión del cristianismo, de cómo se produce, de que hay unos primeros inicios, siglo II, siglo III, pero evidentemente es una religión de Oriente, una religión que viene de Oriente porque es una religión mistérica, porque la figura de Jesucristo tiene mucho que ver con esos elementos orientales, como puede ser Dios Mitra, que traen las legiones romanas, y pues todo ese movimiento que se está dando en el Mediterráneo, que va a venir a la península ibérica, pues fundamental en la conformación de nuestra cultura. Por eso nuestra exposición se llama precisamente Córdoba Encuentro de Culturas, por esos motivos. Además, quizás la virtud que tienen muchos de los objetos, no solamente aquí, en otros lugares también del Mediterráneo, en la península ibérica, es esa mezcla, ¿no? Esa fusión con elementos orientales, pero también elementos autóctonos muy brillantes, ¿no? que hacen que surjan culturas como el mundo tartésico, el mundo ibérico, que todo ello le da pues su seña de identidad, ¿no? No es oriental, pero tampoco es ibérico, es una mezcla de los dos, ¿no? Sí, efectivamente, como bien sabes, el primer milenio antes de nuestra era, antes de Cristo, pues muy importante en ese sentido. Es cuando se van a empezar todos esos grandes movimientos de las colonizaciones que se da, todos esos movimientos precisamente en el Mediterráneo, que tienen mucho que ver con crisis económicas, con crisis sanitarias que se están dando también en esa parte oriental, y entonces, es un trasvase de población y de comercio que viene aquí a la península ibérica, pues buscando materia prima fundamentalmente, y nos traen otros productos elaborados que aquí no se conocían, como es el caso de los fenicios, cuando traen la cerámica hecha a torno y empieza. Y todo eso va a conformar luego las culturas posteriores, como bien ha dicho. Es una influencia importantísima la que se ve desde luego en lo que va a ser todo el mundo ibérico, ¿no? Eso es fundamental. Y tenemos piezas en el museo, como bien decía, que son únicas y que se ve esa influencia que se está dando aquí, pero se está dando coetáneamente con lo que está sucediendo en el otro extremo del Mediterráneo. Tenemos la llamada Estela de Ategua, ¿no? Súper conocida, que está reflejando una escena formalmente e ideológicamente exactamente igual que las que aparecen en los vasos griegos de los enterramientos de un cementerio en Atenas que se llama Erdipilon. Y estás viendo que en una misma época y con esa distancia, con lo que suponía, que estamos hablando del siglo VIII antes de Cristo, estamos hablando de toda esa historia que nos cuenta también la Odisea, ¿no? De cómo se van moviendo por el Mediterráneo, pues estamos viendo que hay unos elementos
no solamente formales, que están copiando los de allí, sino que también hay unos elementos ideológicos y de creencias, porque alguien se ha enterrado con esa estela porque cree en eso que hay en el otro extremo del Mediterráneo. Todo ello es fascinante, ¿no? Porque forma una cultura, una forma de creer, de pensar absolutamente singular, ¿no? Yo soy muy fan del mundo ibérico. Y esa fue la razón principal, ¿no?, por la que me acerqué por primera vez hace muchos años al Museo Arqueológico de Córdoba. Y es el mundo ibérico, Lola Baena, no sé si estará de acuerdo conmigo, que es una pena que no acabe de despegar, ¿no?, el interés general, ¿no? Yo como egiptólogo, bueno, pues vale, la cabra tira al monte, ¿no? Egipto es apasionante, pero joder, tenemos aquí en nuestra tierra una cultura tan singular, ¿no?, tan única. Yo recuerdo hace casi 20 años esa exposición en el Museo del Louvre, ¿no?, de los príncipes de Occidente, una exposición fantástica. Pero hay algún libro traducido al inglés sobre el mundo ibérico, pero ni siquiera, bueno, fuera de nuestras fronteras es ciencia ficción, ¿no? Pero dentro de España no acaba de despegar, ¿no?, el interés por el mundo ibérico. Lo veo yo así, no sé, a lo mejor si usted lo... Bueno, depende efectivamente también del territorio, ¿no? Claro. Aquí en Andalucía sí hay mucho interés por el mundo ibérico, en el Levante español también lo hay. Bueno, pues tenemos el Instituto de Estudios Ibéricos también en Jaén, que bueno, buen amigo, sí, con Arturo, compañero y amigo, y bueno, pues todo lo que se está trabajando en el Museo Ibero también de Jaén, o se está trabajando en Cástulo, pero ciertamente es una cultura, como pudiéramos decir, menos apreciada, ¿no? No sé por qué, porque ya, bueno, como hemos hablado, está conformando, muchas veces quizá porque se ha tratado simplemente como una transición entre lo que era ese mundo orientalizante y lo que va a ser luego la época romana. Y no es una transición, bueno, sí, claro, en lo que puede ser en una cuestión cronológica, pues todo es una transición, pero no lo es. Es una cultura con unos fundamentos muy importantes, donde hay, bueno, una conformación del territorio y de las vías de comunicación, que luego son las que la propia Roma, las que los propios romanos van a asumir y van a hacer crecer, y donde hay también una sociedad que se está conformando, donde determinados elementos que ya empezamos a conocer, como sabes bien, pues están hablándonos de cómo se divide ese territorio, quiénes son los señores o las señoras, porque ya sabemos que a partir de la dama de Baza, sobre todo, que sí hay señoras con gran poder en el mundo íbero y en todas las otras culturas. Entonces es un momento importante, porque luego también esos combatientes íberos que luego Roma va a contratar para su ejército en su lucha. Mercenarios, ¿no? Mercenarios. Falcatas increíbles que... Falcatas únicas que en todo el mundo se conocen como falcatas tipo Medinilla, porque son las primeras que se conocieron, que aparecieron aquí en Córdoba, y que son parte de la colección fundacional del museo, porque esas excavaciones se hacen precisamente en 1867. Y no deja de dar sorpresas, ¿no? Yo lo recordaba el otro día, la leona de la Rambla, ¿no? Esa figura maravillosa, que yo no he tenido oportunidad de verla todavía, a ver si mañana me puedo dar una escapada al museo para verla, porque está en el museo, ¿no? Está en el museo, pero no está expuesta todavía. Bueno, ya hablaremos con alguien para poder verla. Bueno, con alguien. Desde luego. Pero que sigue habiendo, ¿no? Sigue habiendo grandes descubrimientos y sobre todo grandes sorpresas, ¿no? De esa figura que aparece aparentemente descontextualizada. Y es mucho ya, para ir acabando, Lola, lo que nos queda por saber del mundo ibérico. Sí, nos queda mucho por saber, por lo que decía antes, que bueno, pues que parece siempre que ha sido esa etapa más desconocida, más de mezcla, pero que no se tenía mucho en importancia, pero ahora mismo sí está habiendo grandes descubrimientos. Sabéis que están apareciendo no solamente piezas sueltas, sino que nos sirve también para conocer esos yacimientos. El lugar donde apareció la leona de la Rambla, pues lo llevamos estudiándolo ya unos años para ver qué yacimiento puede haber ahí y qué significado tenía el que esa pieza aparezca ahí.
Quería hacer también una referencia muy rápida a esta cuestión de la importancia de nuestro patrimonio y de ese patrimonio que viene de Oriente, porque no solamente se da en estas épocas tan tempranas, las tenemos también piezas únicas que tenemos de época romana, con gran influencia del otro extremo del Mediterráneo, pero también, por supuesto, Córdoba, en época andalusí, tiene una gran influencia, porque no olvidemos que los omeyas siguen un camino que viene también de Oriente y que ellos tienen una gran cultura romana, pero de esa parte oriental. Lo vemos también en la época tardo antigua, con piezas únicas. Tú hablas de que participamos en la exposición de cerca de 200 piezas, 52 son del Museo Arqueológico de Córdoba. La inscripción de la peste es del Museo Arqueológico de Córdoba. Participamos, pues a nivel internacional en muchas exposiciones. Esa que tú has hablado de los príncipes del Louvre, pues estuvimos también. Y pues estamos viendo continuamente ese aporte que nos viene del otro extremo del Mediterráneo, con lo cual Córdoba es un núcleo principal, un núcleo logístico de todos los niveles, no solamente económico, no solamente político, sino fundamentalmente cultural e ideológico. Merece la pena acercarse a la ciudad de Córdoba para disfrutar de este museo arqueológico absolutamente maravilloso. Lola Baena, directora del museo, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a vosotros, invito a todos a conocer el museo. Claro que sí. Muchas gracias. Mire vuestra merced, que aquello que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Esta ciudad de la fe, cuyo templo es casa de mi padre, se ha convertido en una ramera. ¿No lo sabíais? ¿No lo habéis oído? ¿No os lo dijeron desde el principio? ¿Qué significa vuestra multitud de ofrendas para mí? Dice el Señor. No me traigáis ofrendas vanas. Esta es casa de oración. ¡Es un farsante! ¡Vamos a apedrearle! Pero vosotros habéis hecho de ella una cueva de ladrones. ¡Deja que muera! ¡Deja de soberbia! Es un loco, no un profeta. Abrimos el último bloque de nuestro programa de hoy, este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde el convento de Oribe. Me chivan por el pinganillo. Estaba mirando otra cosa que se me olvidó decir antes, ya lo recordaré. Y que entra, ¿no?, un poco dentro de ese marco, ¿no?, de la exposición Cambio de Era, Córdoba y el Mediterráneo cristiano. Escuchamos ahora un fragmento de una película que a mí me gusta mucho, de Jesús de Nazaret, que recrea desde un punto de vista pues muy legendario, ¿no?, la vida de Jesús, siguiendo un poco el relato de los evangelios, un relato que creció, ¿no?, en esos siglos sucesivos al nacimiento de Jesús y que marca un poco el nacimiento del cristianismo. Lo marcó desde el punto de vista también no solamente religioso, lo hemos remarcado, no valga la redundancia en este programa en varias ocasiones, sino también desde un punto de vista político, desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista del pensamiento, de infinidad de prismas, ¿no? Queremos hablar un poco de todo ello con José Antonio Garriguet, que él es profesor de arqueología en la Universidad de Córdoba. José Antonio, bienvenido a Ser Historia. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches. El cristianismo, ¿no?, marca un poco ese momento de cambio, ¿no?, del pensamiento en los primeros siglos, ¿no?, de ese cambio de era. Una religión en realidad lo puede hacer absolutamente todo, ¿no?, porque luego en realidad es el día a día, la vida cotidiana de la gente, ¿no? Sí, es una religión más que llega a Roma, al mundo romano, como otras muchas.
tenemos la idea, muchas veces un poco estereotipada, de que en Roma hay una única religión, ¿no? Había unos cultos tradicionales a los dioses, digamos, del panteón clásico, pero luego también hay muchísimas religiones que forman parte del imperio o de los territorios controlados por Roma, ¿no? Allí donde llega Roma, pues hay unas creencias que Roma suele, digamos, aceptar, que suele admitir sin muchos problemas. Y el cristianismo es una religión más que va a ir calando poco a poco en ese contexto geográfico tan amplio que es el del Imperio Romano. Porque además Roma siempre se había caracterizado por ser muy permeable, es decir, tenía una religión, pero iba admitiendo, ¿no? Iba permeándose, iba empapándose de esas nuevas creencias, ¿no? Por ejemplo, el culto a Isis, yo lo conozco muy bien, ¿no? Es uno de los más característicos, ¿no? de esta época, sobre todo a partir del siglo II, primero antes de nuestra era, y llega también hasta la península ibérica, ¿no? Tenemos Iseions en Cartagena, por ejemplo, hay uno fantástico, y bueno, es un poco la propia esencia, ¿no? del Imperio Romano. El adaptar y reconvertir otras creencias, bueno, pues de todo se aprende y de todo se crece, ¿no? Efectivamente, en ese sentido podríamos hablar de tolerancia. Ellos, el mundo romano no intenta romper con las situaciones previas allí a donde ha llegado, ¿no? Sino que intenta incorporarlas, intenta incluso pues asimilarlas. El problema es que en algunos casos, algunas religiones pues llegan a tener problemas. En el culto isíaco, por ejemplo, tuvo también sus momentos de persecución en Roma, ¿no? Pero poco a poco se van adaptando sin problemas, siempre y cuando no supongan un peligro para la autoridad, ¿no? Además, el hecho de la llegada de esta nueva religión, el caso del cristianismo, bueno, pues suscitó, desde el punto de vista económico, el otro día me preguntaba yo, ¿no? Y tomé nota aquí en mi cuaderno, claro, se necesitan talleres para hacer estos sarcófagos, ¿no? Para los cristianos tan extraordinarios, escultores para hacer nuevas figuras. Todo ello es, podemos pensar, bueno, cómo puede interferir, ¿no? Cómo puede ayudar desde el punto de vista económico una nueva religión. Pues absolutamente todo. Sí, bueno, en el caso de las producciones escultóricas, pues como ha dicho antes la profesora Alessandra Zaparría, digamos que el cristianismo lo que hace es adaptarse a algo que ya existe, ¿no? Y existían los talleres escultóricos en Roma, digamos, estaban acostumbrados desde hacía bastantes siglos a trabajar con piezas, elaborar piezas de gran calidad, y a partir de época, digamos, avanzada, ya a partir del tercero y sobre todo, fundamentalmente, sarcófagos claramente cristianos a partir de época constantiniana, esa producción va a continuar porque hay una demanda, sobre todo de alto standing, podemos decir, de personas de la más elevada condición social que quieren enterrarse en sarcófagos con escenas típicamente cristianas, ¿no? Entonces, esos talleres, hay talleres en Oriente, en el Mediterráneo oriental, pero también hay talleres muy importantes en Roma, que son los que suelen abastecer de este tipo de productos al occidente mediterráneo. Y lo que llama mucho la atención es la comunicación, ¿no? Que hay en todo el Mediterráneo. Es decir, bueno, antaño podíamos pensar que, bueno, los fenicios llevaban los amuletitos, que eran cosas pequeñas que podían portar en sus barcos en esa navegación por costa, ¿no? Que iban de punto en punto. Y iban haciendo esos intercambios, se llegaban influencias, ideas y tal, pero ahora es todo mucho más grande, ¿no? Parece una gran red social, ¿no? Con el Imperio Romano, que permite el trasvase de mensajes, de información, de pensamientos de una forma mucho más veloz, ¿no? Sí, bueno, no es solo en el mundo romano, comienza en el mundo griego, podemos decir, hay también una producciones que viajan mucho por mar, ¿no? Y Roma lo que hace en buena medida es continuar todos esos procesos y llevarlos, pues, ¿no? con esa globalización que ya empieza claramente en el mundo mediterráneo, pues se van trasladando todo tipo de productos de un lugar a otro, ¿no? Es un fenómeno muy interesante, que es que encontramos en muchas ciudades de Occidente materiales, sobre todo, por ejemplo, mármoles de procedencia griega o de Asia Menor, es decir, que evidentemente han tenido que venir a través de ese comercio, un comercio fundamentalmente por vía marítima, o luego, en el caso de ciudades como Córdoba, gracias a su puerto fluvial, a través de estos medios de transporte, el Amazon de la época, ¿no? El Amazon de la época era, ¿no? Pedías ahí unos mármoles y te los traían del Partenón casi, ¿no? Efectivamente.
Desde el punto de vista socioeconómico, la sociedad también cambia, ¿no? Más que económico, desde el punto de vista social, perdón, la sociedad va cambiando poco a poco y se va moldando a la nueva religiosidad. Sí, lo que pasa es que es un proceso que desconocemos mucho porque realmente imagino que será muy lento también. Claro, ¿no? muy lento, se produce a lo largo de los primeros siglos de nuestra era y deja muy pocas evidencias arqueológicas. Cuando realmente podemos empezar a conocer, a vislumbrar un poco a esos cristianos es ya en un momento muy avanzado del siglo III sobre todo y a partir del siglo IV. Pero claro, evidentemente eso no quiere decir que no haya habido un proceso previo, lo ha habido y de hecho pues no tenemos evidencia arqueológica clara, contundente. Es muy difícil para los especialistas pues, poder determinar si un enterramiento del siglo II, de principio del III o cualquier objeto de los que puedan aparecer es un elemento cristiano, ¿no? A partir de época constantiniana sí se va a ver ya con más claridad, pero digamos están ahí y tenemos por ejemplo constancia de escritores cristianos que están escribiendo ya sobre todo fundamentalmente desde el siglo II en el siglo III después de Cristo y que ya no están hablando de una realidad, de unas iglesias, de unas comunidades cristianas que están ahí, que están vivas, pero que nosotros desde el punto de vista arqueológico pues tenemos mucho más difícil a la hora de establecer, de identificarlas, ¿no? Claro, es lo que te iba a preguntar, José Antonio. La historia se construye con textos, con evidencias físicas, la arqueología, en ocasiones normalmente suelen ir de la mano, ¿no? Pero en ocasiones parece que se separan, ¿no? Y cada uno va por un lado y es muy difícil hacerles casar, ¿no? Es muy complicado, sobre todo en este caso, porque digamos que desde la perspectiva de los paganos o los politeístas, el cristianismo no resulta de interés hasta prácticamente finales del siglo II o el siglo III después de Cristo, ¿no? Realmente para los escritores latinos de época imperial o del siglo II, realmente los cristianos son algo anecdótico, son un conjunto de personas que no entienden muy bien, a los que consideran ateos porque no quieren sacrificar ni quieren adorar a los dioses tradicionales y ni tampoco a la figura del emperador, pero les pasa un poco desapercibido. El conocimiento que tenemos del cristianismo en esos primeros momentos, sobre todo a partir de textos de autores cristianos, porque los paganos hablan muy poco de ellos. Va a ser a partir de finales del segundo y sobre todo, o mediados del segundo y sobre todo a partir del tercero, cuando los cristianos van a aparecer un poco más en determinados textos de escritores, podríamos decir, paganos, ¿no? Pero la realidad material de esos primeros siglos, en los que tuvo que existir personas, cristianos, viviendo en muchas partes del Mediterráneo, hay que pensar, por ejemplo, en la época de Nerón en Roma, que sabemos que San Pedro y San Pablo están allí y son allí martirizados en el contexto del famoso incendio de la ciudad. Bueno, pues ahí tiene que haber una comunidad cristiana allí relativamente importante en Roma y podemos pensar que en otras partes del Mediterráneo occidental también empezaba a haber grupos de cristianos. Lo que pasa es que no tenemos constatación arqueológica de esos grupos, ¿no? Córdoba, con el papel que jugaba desde el punto de vista político-administrativo como capital de una de las provincias posiblemente la más rica de todo el occidente del imperio, y por su capacidad, por su vinculación con Roma a través del río y del tráfico marítimo, pues evidentemente podía haber ya grupos de cristianos a finales del siglo I después de Cristo en Córdoba y en otras muchas poblaciones del occidente mediterráneo, pero no tenemos la constatación material de esos grupos, ¿eh? Digamos que eso no va a ocurrir hasta más adelante y bueno, pues tenemos que jugar un poco con las cartas que tenemos, ¿no? Imagino que habrá también, bueno, pues la falta de información será por ese secretismo. Hay que pensar también, ¿no?, que la religión cristiana en sus orígenes era una suerte, ¿no?, de religión mistérica, no era una religión abierta, sí, pero bueno, tenía sus pautas muy, muy concretas y todo ello hacía que, bueno, debió de hacer que fuera, no voy a decir que muy poco popular, pero discreta, ¿no? Bueno, en algunos momentos parece que hubo, y que tienen que ver con alguna etapa o algunos episodios de persecución, evidentemente hay una cierta animadversión de una parte de la sociedad hacia esos grupos cristianos. Pero por otro lado, como se ha indicado, realmente muchas personas que se convirtieran al cristianismo en los primeros siglos de nuestra era, evidentemente tenían un concepto de que ellos eran romanos y de cultura romana. Entonces, es muy difícil a veces determinar a partir de un registro material si esas personas que
están adoptando la fe cristiana realmente, digamos, lo quieren ocultar, o es que no necesitan hacerlo ostensible, ¿no? Un poco lo que ha comentado antes la profesora Chavarría. El tema de la aristocracia tanto locales como en el ámbito en Roma, en los distintos órdenes sociales privilegiados de la sociedad romana, esas mismas aristocracias son las que luego van a nutrir a la jerarquía eclesiástica cuando el cristianismo se vaya, digamos, imponiendo, vaya cobrando más protagonismo, ¿no? Pero digamos que yo creo que va calando en buena parte de la sociedad. Hay grupos que pueden estar un poco más, digamos, más ocultos, más fuera de luz, podríamos decir, fuera del foco de luz, pero posiblemente muchas personas es que no necesitan hacer ostensibles sus creencias, porque bueno, lo ven como algo normal y algo natural. Por eso quizás nos pase desapercibido, ¿no? Es apasionante, ¿no?, el estudio de esta época, que para nosotros es algo muy cotidiano, pero que en sus orígenes estaba, lo acabas de decir, estaba repleto de grandes misterios. Claro, es que estamos en una época, digamos, la época altoimperial o los primeros siglos de nuestra era, sí se conocen bastante bien desde el punto de vista arqueológico, porque está muy bien estudiada, sobre todo los aspectos más monumentales de las ciudades, del urbanismo, incluso de la explotación rural, pero luego hay determinados aspectos a partir de determinados momentos que, bien porque no se han estudiado, bien porque no se han conservado, el registro arqueológico muchas veces es muy caprichoso, sí, pues han pasado un poco más desapercibidos. También era una etapa, la etapa en la que se centra en la exposición Cambio de Era, una etapa que tradicionalmente no se ha estudiado mucho en España. Básicamente podemos decir que ha sido a partir de finales del siglo XX, de los años 90, y lo que llevamos de este siglo XXI es cuando ha empezado, al hilo un poco de lo que se está haciendo en otras partes de Europa, a interesarse por hacer estudios de investigación científica centrada en esta época y en estos temas, y poco a poco pues vamos conociendo muchas más cuestiones de las que aparentemente pues no se sabía nada, ¿no? No es tanto una época oscura, sino una época poco estudiada. Conforme más se va estudiando, más se va aprendiendo y más se va conociendo. Una época apasionante, sin lugar a dudas, ¿no? Porque con lo que decía al principio, ¿no?, nosotros venimos un poco de esos inicios, de esos orígenes, y es lo que nos da pues nuestra propia identidad. José Antonio Garriguet, profesor de la Universidad de Córdoba, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de muchas gracias, Nacho, muchas gracias a vosotros. Gracias. Pues llegamos al final de este programa especial de Ser Historia que hemos hecho desde Córdoba, desde la sala capitular del convento de Oribe, aquí en pleno corazón de la capital. Un programa que no hubiera sido posible, ¿no?, sin la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y mis compañeros de Radio Córdoba, que lo quería recordar, cumplen 90 años. Todos ellos son más jóvenes, desde luego, pero la emisora como tal cumple 90 años. Quería dar las gracias especialmente a María José Martínez, que ha estado en la producción del programa junto con Fermín Agustí. Quería dar las gracias también a Ana Caballero, que está controlando las redes sociales, grabando con la cámara. Un fuerte aplauso para ellos. Por ahí. Y desde luego, subiendo la tecla, bajando la tecla, que todo suene perfecto, Tomás Delgado y Manolo Sánchez a los mandos de esta máquina del tiempo. Y bueno, no me queda más que dar de nuevo las gracias a todos los amigos que han llenado esta sala capitular. La verdad es que es un placer, ¿no?, ver que han pasado casi 2 horas. Dirán, bueno, en la emisión son 59 minutos, sí, pero en el podcast que podéis escuchar entero en Ser Podcast vais a poder escuchar la más de hora y 40 minutos que tengo yo aquí en mi reloj encima de la mesa. Como siempre, vuestro humilde servidor Nacho Ares delante del micrófono y en la dirección. Os dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER.
Córdoba, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en este programa especial. Muchísimas gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.